Vamos a enunciar esta relación entre las alturas, en realidad con un problema. Y vamos a construir el triángulo ABC dadas las tres alturas, HA, HB y HC. Entonces, este problema nos va a obligar a realizar una pequeña demostración en un principio y luego vamos a revisar algunas propiedades para poder construir este triángulo, ¿cierto? Nos dan entonces las tres alturas. Vamos a la pizarra en la que corresponde este problema. Nos dan entonces las tres alturas de un triángulo. Fíjense que si yo tengo un triángulo ABC, vamos a dibujar por aquí un triángulo ABC, cualquiera, y le trazo sus alturas, tendría siendo HC, por acá tendríamos HA, me quedo media chueca, pero en realidad no importa mucho. Esta sería HA entonces, y por acá tendríamos la última altura, ¿cierto? HB. Si es que yo quisiera calcularle el área a este triángulo, podría hacerlo con cualquiera de las alturas. Obviamente el área es una sola. Entonces yo podría decir que el área de este triángulo podría ser HA por A partido por 2, ¿cierto? Tengo A por acá, B por acá y C por acá. HA por A partido por 2 puede ser HB por B partido por 2 y HC por C partido por 2. ¿Ya? Y esto es constante. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo? Que HA por A es igual a HB por B y es igual a HC por C. Entonces esto me define una relación inversa entre el lado y su correspondiente altura. Esto es una B, ¿cierto? Porque en realidad si es que aislamos solamente este lado de aquí, yo lo que tengo es que HA es a HB como B es a A, ¿cierto? Tenemos una relación inversa entre el lado y la altura correspondiente. Por lo tanto, esto lo vamos a escribir de forma más genérica como que A es a B y B es a C, como 1 es a HA, perdón, esto es dos puntos, 1 es a HB y 1 es a HC, ¿cierto? De la misma manera, nosotros podemos decir que, si es que lo hacemos a la inversa, HA es a HB es a HC, como 1 es a A, como 1 es a B, como 1 es a C, ¿cierto? Entonces, si es que nosotros tenemos las alturas, tenemos en realidad una relación con los lados. No es una relación tan directa, pero vamos a tratar de ocuparla para poder hacer esta construcción. ¿Ya? Vamos entonces a sean HA, HB y HC. ¿Ya? Entonces, vamos a construir un primer triángulo con con estos tres lados. ¿Ya? Entonces, el paso 1, con HA, HB y HC, construimos el triángulo A', B', C', ¿cierto? Que queremos construir el triángulo ABC, entonces le vamos a poner em, otros nombres a este triángulo. Entonces nosotros sabemos construir un triángulo a partir de sus tres lados, ¿cierto? Entonces nosotros directamente dibujamos aquí un triángulo. Que este triángulo va a ser A', B', C'. ¿Ya? Y le vamos a trazar, o sea, nosotros vamos a tener que este de aquí vendría siendo HA, esto de acá es HB y esto de aquí es HC, ¿cierto? Entonces ahora, seguido de esto, el segundo paso va a ser trazar las alturas de este triángulo. Vamos a ver inmediatamente por qué. Vamos a trazar las alturas de este triángulo A', B', C', las vamos a trazar en color azul y de manera aproximada. Entonces vamos a tener una altura ahí, otra altura acá y otra altura por acá. Entonces vamos a tener un HA', HC' y HB'. ¿Cierto?
¿Qué es lo que tenemos? Nosotros podemos medir aquí esta altura HA', ¿cierto? Si es que nosotros la tenemos construida. Y fíjense que si es que HA' es una altura de este triángulo A', B', S', entonces la siguiente relación se cumple. HA, perdón, sí bien digo, HA esa HB esa HC como 1 esa HA', 1 esa HB', 1 esa HC', ¿cierto? ¿Estamos claros con esta relación? Porque estos son los lados de mi triángulo, A', B', S', y estas de aquí son sus alturas. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Esta relación es exactamente igual a la de los lados de mi triángulo que quiero construir. A, esa B, esa C. O sea, perdón, al revés. Las alturas del triángulo ABC son proporcionales a 1 es A, 1 es B y 1 es C. ¿Cierto? Nosotros tenemos que HA es HB es HC como 1 es A, 1 es B y 1 es C, que es lo que tenemos acá anteriormente. Y cumplimos esta misma relación con las alturas de este triángulo A', B', C'. Entonces, ¿qué conclusión sacamos de acá? Fíjense en esto. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Que la relación entre las alturas de este triángulo auxiliar, que este vendría siendo las alturas de este triángulo A', B', C', y los lados del triángulo original que nosotros queremos construir, es una proporción directa. Entonces nosotros tenemos que HA', esa HB', esa HC', como A, esa B, esa C. ¿Ya? Es una proporción absolutamente directa. Y si es que nosotros tenemos proporción directa entre los lados de un triángulo y otro, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos en realidad que, si es que yo construyo un triángu'lo con lados HA', HB' y HC', yo voy a tener un triángulo que es semejante al triángulo ABC. Entonces vamos a denominar triángulo A'' a este triángulo construido con los lados iguales a esas alturas, y ese triángulo va a ser semejante al triángulo ABC. ¿Ya? Entonces, seguido de esto, el tercer paso entonces tendría que ser trazar un triángulo A', B', C', de lados HA', HB' y HC'. ¿Ya? Vamos a usar estos lados. Entonces vamos a trazar este triángulo, nosotros tomamos las distancias desde este triángulo y las trazamos como lados de un triángulo, ¿cierto? Entonces vamos a trazar por acá, vamos a trazarlas, sí, en color azul para que se note que son ellas. HB' y HC'. Vamos a dibujarlo un poquito más chico para que quepa. Bueno, en realidad vamos a hacer lo siguiente, vamos a tomar directamente, no, eso no se va a poder porque no lo puedo girar. Ya, pero vamos a trazar HA', HB' y HC'. Ya, entonces este triángulo de aquí tiene un lado que es HA', HB' y HC'. Y nosotros definimos los vértices A', B', y C'. ¿Ya? Entonces, como el triángulo A', B', C', es semejante al triángulo ABC, sus ángulos son iguales. ¿Ya? Por lo tanto, yo tengo que este ángulo de aquí es el ángulo gamma, este ángulo de aquí es el ángulo alfa y este ángulo de aquí es el ángulo beta. Entonces yo lo único que tengo que hacer es trazar una línea paralela a esta línea A', B', ¿ya? Vamos a llamarla L1, que cumpla con que la altura sea igual a la h sub c que me dieron originalmente. Entonces yo lo que voy a hacer es trazar la perpendicular, vamos a trazar esta recta perpendicular en rojo, trazar esta recta L2, ¿ya?
Entonces, como paso número 4, vamos, se traza L2 perpendicular a L1, ¿cierto? Que esta es la misma que LA''B'', ¿cierto? Tal que el punto C'', que va a ser igual a nuestro vértice C, fíjense, después vamos a ver que nuestro triángulo comparten ese vértice, tal que C'' igual a C pertenezca a esta L2, entonces estamos trazando esta recta L2 perpendicular, y luego desde C'' y sobre L2 se copia H sub C. Entonces vamos a copiar el H sub C en color verde. Entonces toda esta distancia de aquí es H sub C. ¿Ya? Definiendo el punto D. Vamos a definir aquí abajito un punto D. Luego, el último paso es trazar L3 paralela a L1, tal que D pertenece a L3, ¿cierto? Vamos a trazar una recta paralela a L1 que pase por D. Esto ya en color negro porque forma parte de nuestro triángulo. Y los últimos dos pasos vendrían siendo prolongar esta recta de aquí y prolongar esta recta de acá. Como ustedes podrán ver, acá voy a tener el ángulo alfa, por acá voy a tener el ángulo beta, arriba tengo el ángulo gamma, ¿cierto? Y este triángulo A, B, C que acabo de construir es un triángulo que tiene altura H sub C, ¿cierto? Y dado que yo utilicé como datos HA y HB, entonces el triángulo ABC que yo quiero construir es este triángulo ABC que tengo aquí. ¿Bien? Entonces el paso 7 y el paso 8 y así sucesivamente, esos los completan ustedes, que finalmente son construir esta recta L3, prolongar esta recta L4, esta recta L5, hacer las intersecciones y con eso definir el triángulo, ¿cierto? Entonces de esa manera nosotros encontramos los vértices A y B y finalizamos la construcción de este triángulo. Entonces es fundamental saber la relación que existen entre las alturas para poder hacer esta construcción.